Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con los avances técnicos normativos de los sectores del Ministerio de la Mujer, el ente rector respecto a políticas de prevención de lucha contra la violencia y al Ministerio de Salud. Y una de las primeras cosas que podemos expresar aquí es el artículo 35 de la ley 3036-4. Recordemos que la ley 3036-4 es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Qué dice? Dice que el Ministerio de la Mujer es el ente rector en materia de prevención, protección y atención contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y es el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación efectiva y el cumplimiento de la presente ley. Asimismo, en el artículo 45, numeral 1, dice es responsable de promover y coordinar las acciones de articulación multisectorial e intergubernamental. En mérito a esto, se promulga el protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la ley 3036-4 y personas afectadas por violencia. ¿Listo? Este es el Decreto Supremo 008-2019. ¿Qué es lo que nos plantea este protocolo? Es justamente el papel de los profesionales en salud frente a la atención de los casos de violencia. Y aquí, mis estimados colegas, la palabra clave y fundamental que ustedes, nosotros y todos debemos de desarrollar es la palabra articulación. ¿Listo? El protocolo se desarrolla, este protocolo que les he mencionado, se desarrolla de manera articulada y conjunta entre el Ministerio de la Mujer y el MINSA, en cumplimiento de la acción 1.4 del objetivo 1, de lineamiento 2, plan de acción conjunta para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo aprobados en el Decreto Supremo 008-2018. Y en este mismo sentido de la articulación, de lo que se trata es fortalecer la actuación conjunta entre ambos ministerios, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, para disponer de un documento estratégico normativo de intervención interinstitucional. En este protocolo que vamos a desarrollar líneas más adelante, sí se establece qué pautas se puedan delinear para garantizar la atención conjunta articulada que brindan ambas instituciones, ojo, en el marco de sus competencias, de forma eficaz y oportuna, entre los establecimientos de salud para la atención integral de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ojo, así como personas afectadas por violencia sexual. Es fundamental esto. Solo atendemos a víctimas de violencia familiar, solo a los integrantes del grupo familiar, no, también a personas afectadas por violencia sexual. El objetivo fundamental del protocolo es fortalecer el trabajo entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud y se busca garantizar una atención articulada de los servicios. En todos los casos de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, que lo vamos a ver más adelante, está de la mano con una atención de salud, atención psicológica, atención médica, atención que garantice el cuidado, la integridad y la recuperación de la salud física o psicológica de la víctima. ¿Correcto? Y esto involucra a ambas instituciones a través de el acceso a la justicia, ¿sí? La atención de las víctimas, el cuidado integral, la protección y prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y cualquier persona afectada por violencia sexual. ¿Quiénes son los órganos que realizan esta atención conjunta? Los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. De los establecimientos de salud, ustedes lo conocen bastante bien, ¿sí? Son los establecimientos de salud, son servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos. Ojo, aquí se recalca bien, son los establecimientos públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción,
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de atención que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Es decir, la responsabilidad del reporte de los casos de violencia no solo es para establecimientos de salud públicos, sino también los privados o los mixtos. Entonces, aquí nadie se puede abstraer de su responsabilidad de que en los procesos de atención de salud detectados los casos de violencia, diagnosticados los casos de violencia o en procesos de rehabilitación y tratamiento, deban de reportar e informar y articular con los centros de emergencia mujer. ¿Y qué son los centros de emergencia mujer? Son servicios públicos, especializados, interdisciplinarios y gratuitos que brindan atención integral para contribuir, ojo, si los centros de salud garantizan la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, los centros de emergencia mujer contribuyen a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia. ¿Listo? Entonces, nosotros trabajamos en protección, recuperación y acceso. Los centros de salud trabajan en prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Eso debe quedar claro y siempre, siempre van de la mano. No hay ninguna víctima de violencia que diga o que nosotros digamos, ah, no, solo ha sido víctima de violencia, no necesita atención de salud. No, esto es las dos caras de la misma moneda. Bien. Hay algunos principios transversales del protocolo de atención conjunta, y uno de estos principios, bueno, los voy a leer porque en la próxima presentación los voy a detallar. Igualdad y no discriminación, el mismo nombre lo dice, atendemos a todos por igual. Interés superior del niño, priorizamos la atención de los niños como sujetos vulnerables de primera necesidad de atención. Priorizamos la debida diligencia, es decir, la atención hoy no se puede condicionar a traiga su DNI, venga en ayunas, ya terminamos el turno, no hay médico, acaba de irse el médico, ya no hay enfermera. No, la debida diligencia significa yo ya y para hoy. Y entonces aquí articulamos bueno, aquí aplicamos la debida articulación, es decir, se me fue mi médico, se acabó el turno, ya no hay profesionales de salud, lo articulo con el centro de salud del siguiente nivel que quede en mi jurisdicción para que pueda tener la atención adecuada. El principio de intervención inmediata y oportuna. Este principio se refiere a que las pacientes o los usuarios que llegan tanto al centro de salud como al centro de emergencia mujer tengan una atención ya. No puede implicar ni decirse mañana lo llamo, más tarde lo voy a ver, no es un caso grave, apenas ha sido un empujón, la señora está bastante bien, ahorita estamos cargados de pacientes, que venga mañana, mañana la atiendo mejor. Jamás. Así como la toma de decisiones informada, cada paso de la atención que se le brinde a las usuarias se le debe informar y se debe conseguir su consentimiento de atención a través del consentimiento informado, pero un consentimiento informado, explicado, entendido y comprendido, porque muchas veces se les dice a las usuarias, firme aquí, firme aquí, firme aquí y firme aquí. Y hay muchos criterios, bueno, dentro del Plan Nacional de Igualdad de Género se establecen 14 formas de violencia y entre otras son algunas formas de violencia, se establece la violencia obstétrica, por ejemplo, la violencia institucional, de las que son víctimas, de las que son revictimizadas, las víctimas de violencia de parte de las instituciones. El tema de la atención integral de calidad, atención integral, porque el tema de la violencia no es solamente un tema psicológico, no es un tema en el que vaya por el psicólogo, que vaya por salud mental, que se encargue prevención, que se encargue promoción. No, es una atención integral bio, psico, ¿sí? Y de apoyo social. Y cuando se habla de calidad, se refiere a que se le deben dar todos los recursos necesarios existentes y los que no existan se deban articular o solicitar para completar esta atención. El principio de no revictimización implica justamente eso, no estar victimizando una y otra vez
Empieza por el psicólogo, la víctima le cuenta al psicólogo toda su historia de sufrimiento, pasa por el obstetra, otra vez tiene que volver a contar, pasa por el médico, otra vez, pasa por el ginecólogo, otra vez, pasa por el psiquiatra, otra vez, y cada vez que la víctima tiene que volver a contar lo que le ha pasado, vuelve a sufrir lo que ha sufrido. A eso se llama revictimizar. Y finalmente el principio de sencillez y oralidad, que implica expresarse con las usuarias de manera sencilla, de manera verbal, intentando poder llegar a sus propios términos. Hay enfoques que deben ser considerados, los voy a leer rápidamente también: el enfoque de derechos humanos. Todos tenemos derechos que deben ser respetados y eso está contemplado en la normativa nacional e internacional. Todos debemos trabajar desde el enfoque de la salud pública, ¿sí? Que significa una atención de salud adecuada, utilizando los servicios del Estado, pero no solamente los públicos, sino también los privados. Debemos trabajar desde el enfoque de género como una herramienta que nos sirve para analizar las brechas de género que existen, las desigualdades e inequidades que existen frente a la atención de hombres y de mujeres. El enfoque generacional, que prioriza la atención de las generaciones vulnerables respecto a otras, es decir, no son las mismas necesidades de los niños menores de 5 años, de los niños menores de 10 años, de los menores de 14, de los menores de 18, de las mujeres menores de 24 años, que las mujeres de 24 a 35, que las mujeres de 24 a 45, de 45 a 60, de 60 a más. Hay una necesidad específica por cada grupo generacional que debe ser atendida de manera especializada. También existe el enfoque de interculturalidad, que entiende y comprende que no se pueden permitir factores culturales como justificantes de la violencia, cualquiera que sea su procedencia o cualquiera que haya sido su desarrollo histórico. No puede haber ninguna tradición, herencia o costumbre, ¿sí?, arraigada culturalmente en las comunidades, que justifiquen situaciones de violencia, mucho menos contra los niños, mucho menos contra los adultos mayores o contra las poblaciones vulnerables. El enfoque de integralidad, que es lo que analizábamos hace rato, es la atención integral, biopsicosocial, porque en la medida en que solamente atendamos en uno de estos factores, los otros dos van a significar factores desequilibrantes si es que no los abordamos y no los atendemos. Finalmente, el enfoque de interseccionalidad, sí, que nos intenta explicar que los factores de violencia se acumulan y se agravan en la medida en que estos se acumulan unos sobre otros. Mujer de zona rural, de 22 años, con 4 hijos, sin instrucción, sin trabajo, ¿sí? Unida a un varón en una zona urbana, alejada de su comunidad, de su familia, sin seguro integral de salud, sin acceso a la educación, ¿sí? Cada uno de estos factores va pesando mucho más respecto a los mecanismos de protección que debieran tener. La población objetivo de este protocolo son las mujeres durante todo su ciclo de vida, los integrantes del grupo familiar y cualquier persona víctima de violencia sexual. ¿Qué es lo que se garantiza en la atención de los centros de salud, de los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud? Una atención integral, gratuita y diferenciada, lo cual no significa discriminatoria. Diferenciada significa una atención diferente, especializada, ¿sí?, específica para cada grupo generacional, para cada grupo poblacional, para cada grupo vulnerable. Y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes internos y externos, personas LGTBI, entre otros. Y esto debe ser con una visión de cuidado, atendiendo al riesgo en el que se encuentran las personas afectadas por violencia. El Estado
que está en la obligación de ofrecer una infraestructura adecuada para la atención de las personas afectadas por violencia, una infraestructura especializada, diferenciada, reservada, privada y con todos los recursos necesarios. Finalmente, a través de esto se crean y se implementan los comités intersectoriales locales de centros de emergencia mujer y establecimientos de salud para el acompañamiento, seguimiento y coordinación de, de este tipo de políticas, ¿no? Y para esto se trabaja con el comité intersectorial de los CEN y establecimientos de salud de cada dirección regional. Se crean los comités, se designa el personal que van a ser responsables y este comité se reúne de manera mensual y mantiene una comunicación fluida y activa. Bien, entonces, dada la estructura técnica normativa, vamos a hablar ahora un poco respecto a este protocolo del que hemos estado refiriéndonos, ¿no? Bien, y este protocolo habla de la actuación que deben tener cada uno de estos estamentos involucrados en la atención sanitaria para casos de violencia. Bueno, el contexto ya lo hemos referido. A ver, este es el Decreto Supremo 008-2019. Ya hemos hablado acerca del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud. El Ministerio de la Mujer tiene el rol de protección y promoción de los derechos de las mujeres y el Ministerio de Salud es el responsable de garantizar una atención de calidad de los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluyendo su afiliación en el Seguro Integral de Salud para la atención y recuperación integral de la salud física y mental. Ya hemos hablado que son los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. Solo repetir lo fundamental, los centros de emergencia mujer brindan la atención integral para la protección, recuperación y acceso a la justicia. Y los establecimientos de salud brindan la atención de salud. ¿Con qué fines? Con el fin de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. ¿Listo? Bien. Algunas consideraciones es de que este trabajo conjunto se realiza de manera continua y son acciones centradas en las víctimas de violencia que acuden a los establecimientos de salud. Sí, ambos servicios tienen la responsabilidad del cumplimiento del protocolo, su incumplimiento acarrea sanciones funcionales y finalmente es obligatoria la realización conjunta de una evaluación inicial para detectar posibles dificultades en el cumplimiento del presente protocolo. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Establecer el trabajo conjunto, el trabajo en equipo. Entender que los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud son servicios públicos, somos funcionarios públicos, trabajamos en el mismo equipo y lo que buscamos es garantizar una atención y cuidado integral para las mujeres y los integrantes del grupo familiar que hayan sufrido de violencia o violencia sexual. El objetivo es mejorar el bienestar de la población para prevenir, atender, recuperar, rehabilitar, brindar cuidado, acceso a la justicia a las personas afectadas por violencia. Tres grupos a los que está dirigido el presente protocolo es cualquier víctima de violencia sexual, cualquiera, integrantes del grupo familiar y mujeres durante todo su ciclo de vida. Ya hemos establecido las definiciones operativas. Aquí hay dos criterios fundamentales. Una cosa es la atención y otra cosa es el cuidado integral. Nosotros no solo atendemos pacientes, ¿sí? No solo atendemos pacientes. Nosotros brindamos un cuidado integral. La señora viene solamente porque el médico la atienda por un golpe que tiene, porque se golpeó contra la ventana o la puerta. La señora viene solamente por eso, pero nosotros iniciamos la atención con el médico, se le brinda una atención ginecológica, se le pasa por el servicio de psicología, se le brinda atención psiquiátrica si es que lo necesita, se le brindan los exámenes auxiliares, pruebas, tratamientos, medicamentos y todos los recursos que sean necesarios. No solamente la atendemos, la cuidamos de manera integral.
De la misma manera, en ambos servicios no solamente se le admite, es decir, se le llena la ficha con los datos. No, a la señora, a la víctima de violencia se le brinda una acogida, se le escucha, se le entiende, se le comprende, ¿sí? Y se crean condiciones que generen la confianza en la víctima para poder continuar con la atención. ¿Sí? Respecto a qué consideramos violencia contra las mujeres, ojo, es muy importante tenerlo clarito. Violencia contra las mujeres desde el punto de vista del desarrollo del protocolo es cualquier acción o conducta, cualquiera acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento, muerte, daño o sufrimiento, desde el punto de vista físico, sexual o psicológico, por su condición de tales, por su condición de mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y entendamos que el sufrimiento, dependiendo de las personas, puede para unos significar muy graves, para otros no. ¿Sí? Un insulto puede significar algo leve para alguien, pero para otras personas un insulto, una burla, una discriminación puede ser puede afectarlo muchísimo. Entonces, si causa sufrimiento, ¿sí? Si causa daño, o bueno, obviamente, y si causa muerte o hay tentativa de muerte, pues ya es una situación de violencia contra las mujeres que se tiene que considerar. El protocolo en el marco de la ley considera 4 tipos de violencia: la violencia física, que la conocemos perfectamente, la violencia psicológica, ¿sí? Que es cualquier acción, daño o sufrimiento psicológico, agresiones, humillaciones, discriminaciones. También existe la violencia psicológica, discriminatoria, el acoso sexual laboral, acoso en espacios públicos, generan violencia psicológica. La violencia sexual en todo su abanico de expresiones, es decir, hablamos de acoso sexual, tratamientos indebidos, actos contra el pudor, exhibicionismo, exposición a contenidos sexuales explícitos a menores, adultos, sin su consentimiento. Cualquier actividad sexual sin el consentimiento de la otra parte es considerado dentro del abanico o el espectro de la violencia sexual. Y si son menores de edad, peor todavía. El protocolo de atención para víctimas de violencia, el protocolo de atención sanitaria para víctimas de violencia establece 3 documentos fundamentales: la ficha de valoración de riesgo, la ficha de identificación de caso y una ficha de notificación. La ficha de valoración de riesgo es aquella que se aplica en el establecimiento de salud cuando ha sido detectado el caso. ¿Sí? Hay algunos criterios que se llenan, se aplican tanto en el ámbito de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los criterios son los mismos, es la misma ficha de valoración de riesgo, se hace una medición cuantitativa y se encuentran algunos indicadores respecto a violencia. La ficha de identificación de casos es la que se llena con los datos básicos para las derivaciones a los servicios del Centro de Emergencia Mujer o a la Policía Nacional. 3 criterios que se toman en cuenta también en la aplicación de la atención sanitaria para víctimas de violencia es el modelo de atención de salud mental comunitaria, es decir, centrado en promover y proteger la salud mental y garantizar el cuidado integral de las personas, sus familias y sus comunidades, con la identificación de los problemas psicosociales que las afectan y o los trastornos mentales que se desarrollan en el seno de la comunidad. El otro criterio es el riesgo. El riesgo, como bien su mismo nombre lo indica, es la probabilidad de la presencia de una o más características que incrementan la aparición de la violencia. Y finalmente, el síndrome de agotamiento profesional, que es importante considerarlo porque es una reacción corporal orgánica natural frente al estrés laboral caracterizado por un agotamiento emocional y una sensación de baja realización personal en el trabajo que sufren los que atienden casos de violencia por, y por el desánimo, la tristeza y la impotencia de no poder abordar estos casos
de una manera más eficiente. Existen principios y enfoques que ya los hemos visto hace rato: el de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño. Respecto al interés superior del niño, recalcarles que este principio considera la priorización de las necesidades de salud integral del niño, niña o adolescente por sobre las demás situaciones transversales que puedan existir en las instituciones. Por ejemplo, si el protocolo de atención dice que para atender a un paciente tiene que presentar su DNI, el interés superior del niño indica que no es necesario. Primero se priorizan sus necesidades, primero se atiende, se protege, se intenta la recuperación, la rehabilitación, y luego se cumplirán con los demás procedimientos. La debida diligencia ya lo hemos conversado. El tema de la intervención inmediata y oportuna significa la atención inmediata ya. Bueno, y los demás principios y enfoques que los hemos explicado en la presentación anterior. En el tema de los enfoques, el tema de los derechos humanos, el enfoque de salud pública, de interseccionalidad, entre otros. ¿Qué es lo que deben garantizar a nivel de la atención sanitaria para los casos de violencia? Una atención integral gratuita, con una visión de cuidado integral, todos los aspectos posibles. Ahora ya no se hablan de atenciones individuales, sino de paquetes de atención integral. ¿Sí? Entra por un servicio y por cualquiera de los servicios que ingrese, entra al circuito de la atención integral, el monitoreo social, la contención psicológica, la recuperación psicoterapéutica, entre otros. Y para ello hay que destinar recursos humanos, logísticos y presupuestales suficientes para esta recuperación. Es importante también la atención sociolegal y articulada y de calidad para el acceso a la justicia y recuperación. Es decir, se integran los servicios de los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud para que las víctimas puedan tener el acceso a la justicia, su protección, su defensa, su atención, rehabilitación, recuperación, entre ellos el diagnóstico también. Aquí hay algunas consideraciones para la atención sanitaria, que vuelvo a repetir, tiene que estar siempre articulada con los centros de emergencia mujer, y estos son 7 criterios. El primero, la gestión social y el fortalecimiento familiar. No se puede pretender ni debemos de orientar la atención de las usuarias de manera individual, de manera aislada. Cualquier atención a las víctimas de violencia debe darse en el marco de la gestión y el fortalecimiento familiar. La recuperación de las víctimas de violencia está demostrado, entendido y comprendido que se da de mejor manera en el ámbito familiar, en el ámbito sociofamiliar y dentro de su misma comunidad. Se plantea el acompañamiento legal para todos los procesos y procedimientos que correspondan, el acompañamiento a la denuncia, ¿sí? Tanto de los profesionales del sector salud como de los centros de emergencia mujer, la atención psicológica que se brinda, que en la parte terapéutica recuperativa corresponde al personal sanitario de los establecimientos de salud, la atención clínica y psicosocial, que corresponde también a los establecimientos de salud, el registro de pruebas y certificados que puedan coadyuvar a la víctima para la defensa de sus derechos, y la provisión y abastecimiento oportuno de insumos, medicamentos, exámenes o pruebas complementarias. Dependiendo de los niveles de los establecimientos de salud, van a tener unos u otros, y si no tiene el establecimiento de salud donde se está atendiendo a la víctima, hace rato dije, la palabra fundamental es articulación, acompañamiento y derivación al servicio sanitario del siguiente nivel que pueda brindarle esta atención integral a la víctima. Algunas consideraciones generales es de que los establecimientos de salud son servicios gratuitos, ¿sí? Que buscan la recuperación integral de la salud física y mental. ¿Sí? En el caso de los centros de emergencia mujer, brindan gratuitamente una atención integral para contribuir a la recuperación de las víctimas de violencia de género. Los establecimientos de salud conservan la documentación como prueba de los hechos de violencia
para su inclusión como medios probatorios en los procesos. Y los centros de emergencia mujer desarrollan evaluaciones iniciales de los hechos de violencia para diseñar las estrategias para el abordaje de la situación, para la defensa a través de la entrevista y la orientación e intervención en crisis. Otra vez, dentro de las consideraciones generales, se establece que no es obligatorio tener el DNI para la atención de las víctimas en ninguno de los servicios. Se provee el kit de emergencia sexual a las víctimas de violencia sexual. Sí, el kit de emergencia para las víctimas de violencia, según la resolución ministerial 227, es fundamental, sobre todo cuando los casos son en flagrancia. Y si no lo son, el médico facultativamente indica la aplicación del mismo kit para la prevención de otros posibles enfermedades desarrolladas a partir de este hecho de violencia. Y bueno, la obligatoriedad de denunciar los casos de violencia según el artículo 15 de la ley 3036-4. Algunas disposiciones para la atención, ojo, diferenciada de personas víctimas de violencia. Atención diferenciada no significa atención discriminatoria. Atención diferenciada significa atender a cada grupo vulnerable o a cada grupo generacional de acuerdo a sus necesidades específicas. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores es promover la autonomía y la independencia, ¿sí?, de las personas mayores, investigando su situación de violencia que están viviendo, las alternativas de soluciones prácticas. Las personas LGTBI tienen una acepción de atención especial, con un lenguaje inclusivo y respetuoso, con una acogida y escucha activa, asegurando una atención que comprende los riesgos de la violencia contra las personas LGTBI. A las personas migrantes, internos y externos, ¿sí?, se les brinda las atenciones específicas para sus necesidades. Son migrantes de tránsito, migrantes permanentes, se les brinda la misma atención que cualquier conciudadano de acuerdo a la legislación correspondiente, sin que esta legislación pueda supeditar, coaccionar, disminuir o prohibir la atención de estas personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se les brinda un acompañamiento con una comunicación afectiva, comprensiva, efectiva, para que puedan presentar sus denuncias solos o de acuerdo a la edad y el nivel de lenguaje que tenga, de acuerdo al nivel de desarrollo, con el acompañamiento de profesionales especializados. Y a las personas con discapacidad, dependiendo de sus necesidades específicas, se les brinda una atención, ojo, no paternalista, sino fortalecedora de sus capacidades para evaluar los factores protectores y los factores de riesgo. Algunas consideraciones, bueno, ya lo hemos visto, es priorizar la atención y el cuidado integral, ¿sí? Acoger con calidad, con calidez, calidad, sin juzgar o culpabilizar. Son pacientes, son personas, son seres humanos, ¿sí? No les estamos haciendo un favor, estamos cumpliendo con nuestras funciones, y si encima de cumplir con nuestras funciones hacemos una atención de calidad, es mucho mejor. Se realizan capacitaciones continuas a las y los profesionales de los programas para la promoción de cuidados. Se atiende a cada persona afectada por violencia de forma cálida, cortés, sin revictimizar y centrándose en sus necesidades. ¿Listo? ¿Cuál es el procedimiento de atención sanitaria para víctimas de violencia? Hay dos rutas, ¿sí? La ruta que se establece si es que la víctima o la persona víctima de violencia llega por el Centro de Emergencia Mujer, o si llega primero por el establecimiento de salud. En este caso, cuando llega por el Centro de Emergencia Mujer, sí, se recepciona a la persona con los criterios no es que la admitamos, sino que la acogemos con calidez y cordialidad, identificamos el motivo de conducta, y si los hechos constituyen violencia contra la mujer, hacemos una previa calificación, ¿sí?, sin que eso menoscabe la posibilidad de que pueda recibir la atención especializada por los profesionales del servicio, ¿sí? Se hace una evaluación del nivel de riesgo
y se activan los mecanismos de protección de manera inmediata, ¿correcto? En este proceso, la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial pueden participar de cualquiera de estas etapas con el fin de buscar cada institución cumplir con las competencias que la ley establece para cada una. Dependiendo del nivel de complejidad, si es un caso no urgente o riesgo leve, se acompaña a la persona víctima. Se acompaña a la persona víctima al establecimiento de salud, ¿sí? Al establecimiento de salud y la jurisdicción para que reciba atención psicológica y física, considerando la atención de su salud sexual y reproductiva. ¿Sí? En este acompañamiento se hace con la ficha de atención para entregarse al establecimiento de salud y una ficha de atención que tiene una información básica a fin de evitar que la víctima pueda estar repitiendo información que ya brindó, evitar la revictimización, recuerdo. En el caso de los miembros de las redes comunitarias pueden acompañar a la víctima previo consentimiento de la misma. Tanto los responsables de los establecimientos que intervienen, sean los centros de emergencia mujer como los establecimientos de salud, deben coordinar y darle seguimiento a las personas afectadas para que a través de visitas periódicas y llamadas telefónicas puedan monitorear si están volviendo a aparecer hechos de violencia o necesita algún tipo de atención especializada. Cuando es un caso de riesgo moderado o severo, se dan los mismos pasos, pero con una premura más inmediata. Si es una emergencia de salud, debe ser derivada inmediatamente al hospital. Primero se asegura la atención integral de salud y luego recién se siguen los procedimientos judiciales, fiscales o policiales que se necesiten. Al revés, cuando la víctima llega por el establecimiento de salud, ¿sí? Y se detecta en esta atención de salud que hay una situación de violencia, entonces el personal evalúa la salud física y mental, establece las priorizaciones. Si es una situación de salud física en grave riesgo, se tiene que priorizar la atención y estabilización de su salud primero, y si es una situación de riesgo mental, también se hacen los primeros auxilios psicológicos o lo que corresponde. Y nuevamente con la ficha de valoración de riesgo y la ficha de información se deriva al espacio que corresponda para que tenga una evaluación física, mental y se concluyan los niveles de riesgo específicos para cada caso. Según el nivel de complejidad, si la usuaria no acepta la atención, ojo, y hay hechos de violencia evidentes y específicos, igual se procede, tanto a nivel sanitario como a nivel de cualquier otra institución, a desarrollar o hacer la denuncia correspondiente, ¿sí? No es que la usuaria no quiere, ¿no? Ha venido golpeada y dice que se ha golpeado en la puerta, eso no corresponde al golpeado de puerta, entonces tiene que denunciar. Señor, voy a denunciar, pero la usuaria no quiere. ¿Qué hacemos? Con la información básica que nosotros hemos recogido, nos contactamos, ojo, articulamos con las estancias respectivas, en este caso los centros de emergencia mujer, para la presentación de la denuncia de oficio y la obtención de las medidas de protección que vayan a ayudar a esta víctima. Y bueno, si la usuaria acepta, obviamente se le acompaña en todo el proceso y procedimiento para la obtención de las medidas de protección y el acceso a la justicia que corresponda. Bien, lo que hablábamos hace rato de los comités territoriales son espacios de coordinación para poder revisar y analizar las dificultades que se vengan presentando en cada uno de estos espacios, orientados a la optimización de las coordinaciones para el beneficio de las usuarias. En el caso de víctimas de violencia sexual, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, se debe actuar con celeridad e idoneidad.
celeridad, dependiendo de que los casos sean de flagrancia, idoneidad con el más absoluto respeto y siguiendo los procedimientos, pero también se debe hacer con la más absoluta reserva de la identidad de las víctimas, ¿correcto? Para garantizar una atención adecuada y pertinente, continua, teniendo en cuenta los principios de la debida diligencia, el interés superior del niño, niña y adolescente. Para esto implica la atención integral, la aplicación del kit de emergencia que incluye la anticoncepción oral de emergencia y los antirretrovirales. En el caso de mujeres embarazadas producto de la violación, su derecho a ser evaluada integralmente por un establecimiento de salud del nivel que corresponda o que sea adecuado para disminuir el nivel de riesgo que genera en su vida o en la vida del embarazo que tiene, ¿no? ¿Qué se debe cumplir? Bueno, en casos de embarazo, se debe informar a la víctima su derecho a ser evaluada de manera integral por un servicio especializado, aplicando la guía correspondiente. Se debe registrar en la historia clínica todo lo observado, no solamente los resultados de la prueba, los síntomas, sino lo observado, porque recuerden que finalmente la historia clínica en algún momento puede servir también de un documento probatorio. ¿Sí? Se proporciona a la víctima de violencia sexual, especialmente a las niñas y adolescentes, y en el caso de la flagrancia, es decir, que los casos de violencia sexual no hayan ocurrido en el espacio de 72 horas, la anticoncepción oral de emergencia y o los antirretrovirales exámenes pertinentes. ¿Sí? También se le brinda atención médica y psicológica de manera continua hasta asegurar la mejora del bienestar de la persona afectada. El examen médico y psicológico debe evitar procedimientos invasivos y revictimizadores. Deben ser idóneos para cada usuaria, ¿sí? Porque tantas personas víctimas de violencia, tantos procedimientos específicos de intervención y actuación. ¿Qué es lo que incluyen los kits de emergencia para víctimas de violencia? Aparte de la anticoncepción oral de emergencia, ¿sí? Que se administra a la usuaria previo consentimiento de la misma, ¿correcto? Previo consentimiento de la misma, ¿sí? También implica la aplicación de antirretrovirales para la prevención del VIH-Sida y exámenes auxiliares para evitar enfermedades de transmisión sexual. También, si hay una situación de embarazo, la evaluación de la misma para determinar si este embarazo pone en riesgo o puede generar un riesgo para la salud de la víctima. El kit de emergencia para víctimas de violencia sexual también implica la evaluación del embarazo y si estos generan algún riesgo para las víctimas de violencia. También se considera la emisión de certificados e informes para el proceso de defensa de las víctimas de violencia. Esto considérese dentro del sector sanitario porque son los médicos y las atenciones médicas, los certificados de estas atenciones médicas, los que van a significar un valor probatorio para los procesos de defensa de las víctimas. Recuerden que los centros de emergencia mujer tienen que asegurar la protección y el acceso a la justicia. Y para obtener un adecuado acceso a la justicia se hace a través de los certificados médicos, los informes médicos de los diferentes establecimientos de salud, de las diferentes atenciones, de las diferentes fechas, de las diferentes evaluaciones que se les aplican. Estos informes deben contener información detallada, no solamente de lo observado en el momento de la evaluación, sino de los precedentes y los consecuentes. Porque si yo encuentro una herida abierta en una víctima de violencia y al costado encuentro otras cicatrices, eso tiene que ir en el informe detallado. Si esta herida puede generar en un compromiso a su salud, también tengo que ponerlo. No solamente describir herida abierta de 5 centímetros con exposición de sangre, sino herida abierta
¿sí? En zona vital, al costado de una vena principal, al costado de la vista que puede comprometer la visión, al costado de las vías respiratorias, se muestran otras heridas, otras señales, etcétera. Aquí tenemos un tema de cuáles son las competencias para el abordaje en los casos de violencia, ¿sí? Entre los establecimientos de salud y los CEN, estos incorporan el proceso de inducción que deben tener todos los profesionales, tanto de ambas instituciones, para el abordaje de los casos. Este curso es uno de ellos donde se les detalla y se les informa. Ustedes puedan repetir estas clases varias veces a fin de incorporar en su programa de desarrollo de capacidades estas charlas, estas capacitaciones. ¿Listo? Para que puedan tener una atención específica de los casos de violencia. ¿Sí? Tanto el Ministerio de Salud, la DIRESAS o las GERESAS incorporan en su plan de desarrollo de personas acciones para este fortalecimiento de capacidades. Respecto al síndrome de agotamiento profesional, se establece efectos para una exposición continua de violencia. Para eso el comité diseña e implementa un plan integral de cuidado y autocuidado dirigido a las personas, tanto del CEN como de los establecimientos de salud. Se deben cumplir estándares, no solamente en cumplimiento de metas, sino en la atención de las víctimas del personal sanitario. Y esto es dar cuenta de en los instrumentos, y de los instrumentos de gestión que consideren el acompañamiento, la supervisión y control para la implementación de estas acciones conjuntas. ¿Sí? Se dan cuenta también de los mecanismos para la mejora del desempeño y calidad del cuidado integral, el fortalecimiento de capacidades, la participación y empoderamiento de la ciudadanía y de las organizaciones sociales en este trabajo articulado, ¿sí? De las buenas prácticas de vigilancia comunitaria y territorial y la rendición de cuentas por parte de las autoridades intersectoriales, la disponibilidad de información estadística y epidemiológica, así como una asignación presupuestal enfocada a la apreciación de los planes. Estas responsabilidades para el personal sanitario a nivel nacional, regional y local es a todo nivel y desde toda responsabilidad. Bueno, aquí hay algunas fichas de notificación de caso, es el modelo estándar para notificar los casos. Todos los profesionales sanitarios, todos notifican los casos en este formato y se derivan a las instancias correspondientes. La primera instancia de derivación es el Centro de Emergencia Mujer, porque existen los protocolos para ello, también a la Policía Nacional, al Ministerio Público o al Poder Judicial. Bien, aquí está la ruta de atención de todo lo que hemos explicado para casos de no urgentes o menos leves, para los casos de violencia sexual o los casos de riesgo severo o moderado o severo para su atención integral. ¿Listo? Y también cuando, en este caso es cuando se inicia en el Centro de Emergencia Mujer y va al establecimiento de salud, y en este caso es cuando se inicia en el centro de salud, se conoce, se diagnostica, se detecta en el centro de salud y luego va al Centro de Emergencia Mujer. El procedimiento es el mismo, exactamente el mismo, ¿sí? Porque al tratarse de personal sanitario, se prioriza, se analiza la atención de salud, primero que todo, ¿listo? Y luego de la atención de salud se sigue con los procedimientos de protección, acceso a la justicia, recuperación y rehabilitación. Terminada esta parte, quiero hablar un poco acerca de las señales de violencia contra niños, niñas y adolescentes y las acciones de prevención que desde el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer se desarrolla. Bien. Ya lo hemos hecho la contextualización respecto a los porcentajes y a los índices de violencia física, psicológica y sexual que ocurren en el hogar y las instituciones educativas, debido a los altos índices de tolerancia social hacia la violencia a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. ¿Sí? El 68.9
por ciento de la población de 9 a 11 años ha sufrido violencia física y psicológica en el hogar. Ojo, ¿sí? Siendo el más alto la violencia psicológica, la violencia física después, la violencia sexual. Recuerden que del 100% de los casos de violencia sexual, el 90% tienen que ver con personas del entorno sociofamiliar inmediato. El 78% de la población de 12 a 17 años también ha sido víctima de violencia psicológica o física en el hogar o en el entorno escolar. Este índice de tolerancia está por encima del 58%, ¿sí? Y es preocupante porque significa que 6 de cada 10 personas aceptan, toleran, normalizan las situaciones de violencia. Algunas creencias o actitudes imaginarias que apoyan la violencia es, por ejemplo, la letra con sangre entra. Hay que enseñar a los niños con mucha rectitud, con mucha severidad, con mucha exigencia. Los niños de hoy no son como los de antes, no respetan la autoridad de los adultos, ¿sí? Por lo tanto, hay que ponerle los correctivos punitivos, y ahí hay una gran diferencia respecto a que las acciones correctivas las sanciones deban ser correctivas, no punitivas. Te pego por tu propio bien o te pego porque te quiero, ¿no es cierto? Y es una contradicción ilógica. Una palmada, una palmada a tiempo o un correazo a tiempo es más efectivo que hablar o intentar convencer. Los gritos e insultos en los niños no dejan secuelas porque son personas muy flexibles y se pueden recuperar. O lo que decimos los adultos, mis padres me pegaron y yo crecí bien. 1 de cada 3 personas cree que las niñas o los niños a los cuales no se les pega se vuelven malcriados y ociosos. ¿Cuáles son las repercusiones de la violencia en niños, niñas y adolescentes? La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es un problema que sigue ocasionando daño en su formación integral. ¿Sí? Esto significa que estos estereotipos que hemos analizado, estos estereotipos, sí siguen arraigados no solamente en las familias, sino también en las personas encargadas de la educación de los niños. Es importante, fundamental y necesario erradicar estos estereotipos para establecer una convivencia respetuosa y una crianza equitativa en los hogares y en las escuelas. La violencia familiar en los niños es una exposición temprana a situaciones de violencia que van a tener un impacto en su formación neurológica, en su formación neurocerebral, en sus procesos de maduración. Y si esta es prolongada, permanente, perturba su sistema nervioso inmunológico, va a provocar daño psíquico permanente y va a provocar limitaciones tanto sociales, emocionales, cognitivas, comportamentales, conductuales, y van a ser la causa desde el punto de vista psicosomático de la aparición de enfermedades, lesiones y problemas sociales de integración y adaptación social. Por lo tanto, entender el interés superior del niño y de la niña es uno de los principios fundamentales establecidos en la Convención y que se establecen en la 3046.6 parámetros y garantías procesales para su consideración primordial. ¿Sí? En el artículo 2 establece que el interés superior del niño es un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho de que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente. También se entiende como ante la presencia de cualquier proceso, procedimiento, norma, estatuto, reglamento, el interés superior del niño prevalece sobre ellos. Y es obligación del Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando los padres y madres u otras personas no tienen capacidad de hacerlo. Es decir, si los niños son expuestos dentro de su medio social a situaciones de riesgo o peligro, el Estado asume esta protección de manera adecuada.
cuando las autoridades o personas adultas tomen decisiones que tengan que ver con los niños, niñas y adolescentes, tienen que ser orientadas a su mejor desarrollo, tienen que estar orientadas a, tomando interés su desarrollo equilibrado desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Entonces, para trabajar situaciones de prevención con niños, niñas y adolescentes, es importante desarrollar trabajos de prevención a fin de que la violencia, que de todas maneras van a vivir de una u otra forma, disminuya sus efectos en ellos. Digo que de todas maneras van a vivir porque entendamos a la violencia como un factor, como un tema multifactorial, multicausal. Si los protegemos en la familia, están expuestos en la calle, están expuestos en el colegio, están expuestos en el entorno social. Evitarla o extraernos de ello significa apartarnos de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar las instituciones? Labores de prevención. Y esas labores de prevención, entiéndase otra vez, como utilizamos el término hace rato, la palabra clave es articulación. Solo se puede hacer una prevención efectiva y eficaz de manera articulada, entendiendo la prevención como un conjunto de acciones interinstitucionales, intersectoriales, que se van a adoptar para evitar que un hecho de violencia ocurra, poniendo factores de protección frente a la violencia y de medidas para superar los factores de riesgo que puedan afectar a los niños, niñas y adolescentes. La prevención primaria es adoptar medidas que están orientadas a evitar que aparezcan situaciones de violencia. Y esto, por ejemplo, es si las estrategias de prevención a nivel de escuelas de padres, a nivel de prácticas de crianza positiva, el desarrollo de vínculos afectivos, el reconocimiento y expresión de las emociones en los niños, la promoción de sus derechos de manera igualitaria y su participación social activa, concientizar y sensibilizar sobre las creencias y actitudes relacionadas a la tolerancia social, que hay que eliminarlas, que hay que superarlas. Esos estereotipos sociales tienen que desaparecer. La prevención secundaria está encaminada a la detección de la violencia en su etapa inicial y impedir que ésta pueda progresar, pueda seguir desarrollándose. Es cuando la violencia se está dando y debemos estar preparados para afrontarla. Otra vez, de manera articulada, intersectorial, de manera comprometida. Y esta detección temprana va a ayudar a la derivación y a la atención oportuna y adecuada por los servicios estatales, para controlarla también, ¿no? Por ejemplo, es importante conocer las señales de alerta de la violencia que permiten identificar en los niños, sobre todo cuando están siendo víctimas de violencia en sus entornos familiares, en sus entornos escolares o en sus entornos sociales. El fortalecimiento de la autoestima es otro de los ejemplos que se pueden desarrollar generando actividades de emprendimiento en mujeres afectadas por violencia para romper esa dependencia económica. Porque recuerden, una de las mejores herramientas de los agresores es la dependencia económica de sus víctimas. Y la prevención terciaria es aquellas medidas dirigidas al tratamiento y la rehabilitación de personas que han pasado por situaciones de violencia. Y esta tiene que ser también de calidad, de manera integral, empática, afectiva, buscando su reinserción en la vida social a través del empoderamiento y fortalecimiento de capacidades personales, laborales, de autonomía e independencia. Y aquí se pueden desarrollar programas especializados, casas refugios, centros de atención integral y programas de empoderamiento. ¿Sí? Entonces, conocer y detectar señales de alerta de posibles situaciones de violencia física, psicológica o sexual en los niños, niñas y adolescentes a partir de los diferentes documentos que se desarrollan desde los diferentes sectores responsables de esta política estatal, es el trabajo fundamental y articulado que tenemos que desarrollar a partir de estas señales que se han identificado en estudios, en la atención de los casos, y que su identificación nos va a ayudar a prevenir secuelas más graves, ¿no? Tanto a nivel de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, y todos estos detalles pueden ser detectados en la atención sanitaria de salud. Estas señales de alerta ante posibles situaciones de alerta
no necesariamente son determinantes, pueden indicar la posibilidad de una situación de violencia que debemos descartar. No podemos soslayar y decir, no, no pasa nada, solo ha sido un empujón, se ha caído. No, la niña está sonriente. O como un fiscal decía el día de hoy, que porque una víctima de violencia sexual no se había defendido, entonces era tolerable había tolerado el hecho de violencia sexual, por lo tanto había sido consentido. De ninguna manera. Estas señales de alerta que nosotros presenciamos, que no son las mismas en todas, porque pueden haber personas que están siendo víctimas de violencia grave que no lo expresan, que la maquillan, que la ocultan. Entonces, no podemos ver una señal y soslayarla y no tomarla en serio. Finalmente, para ir terminando, hay señales de alerta que orientan y facilitan la detección y atención y derivación de casos. El Ministerio de Salud también tiene un documento normativo, es el protocolo para detección de casos de víctimas de violencia de pareja, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. ¿Sí? Leamos, por favor, leamos, tomamos en cuenta esos indicadores para poder atender durante esta situación de crisis social, antes fue la emergencia sanitaria, cuáles son los indicadores que podamos y debemos de tomar en cuenta para su atención. Aquí, esta parte ya para terminar, cuál es la ruta de atención de los servicios una vez detectado un caso de violencia en niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero entender que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de ley, son sujetos de derecho, y entender los casos, los tipos de violencia, tenerlo claro. Aparte de estos 4 tipos de violencia, hay 16 modalidades más o formas de violencia especificadas en el Plan Nacional de Igualdad de Género, y entender que quienes pueden y deben denunciar son todas las personas que hayan observado hechos de violencia, ¿sí? La Defensoría del Pueblo, el personal sanitario y toda la ciudadanía en general. ¿Cómo lo pueden denunciar? De manera verbal o escrita, ojo, verbal o escrita, y se pueden hacer en el Poder Judicial, en la comisaría, en la fiscalía o en el Centro de Emergencia Mujer. ¿Cuáles son los servicios que protegen el derecho de las niñas, niñas y adolescentes? La línea 100, el chat 100, el SAU, el Centro de Emergencia Mujer. Ojo, la línea 100 es un servicio telefónico gratuito que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El SAU es un servicio de atención urgente, gratuito, especializado, permanente, de atención inmediata, a fin de procurar la protección de la integridad física, emocional y sexual. ¿Cuáles son los servicios de prevención para los niños, niñas y adolescentes? Bueno, siempre se debe desarrollar, sobre todo en el ámbito sanitario y en el ámbito de intervención educativa, estrategias de intervención para niños, niñas. La población beneficiaria tienen que ser los niños, niñas y adolescentes. Recuerden que cuando hablamos de violencia en niños, niñas y adolescentes, este grupo etario va a estar necesariamente o en su gran porcentaje en edad escolar, y hay una serie de materiales a nivel educativo que pueden ayudar a los trabajos de prevención. Bueno, mis estimados amigos, este ha sido la exposición respecto a la intervención del personal sanitario en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Recuerden, el ente rector respecto a las políticas y lineamientos de protección de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia es el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio de Salud es el ente rector en la atención, diagnóstico, recuperación, tratamiento y rehabilitación. En el caso del Ministerio de la Mujer es la protección, acceso a la justicia y recuperación de las víctimas de violencia. Entonces, haciendo un trabajo articulado, podemos unir para que puedan tener protección, acceso a la justicia, atención, diagnóstico, recuperación, tratamiento, rehabilitación y protección permanente. Teniendo esos 8 aspectos integrados por ambas instituciones, el ente rector y el Ministerio de Salud, vamos a poder trabajar de manera conjunta y tener mejores resultados respecto a situaciones de violencia. Muchísimas gracias, espero que les pueda servir y estamos para servirlos siempre. Muy buenas tardes.